Mis noches desde entonces son un infierno de susurros y miradas entre el maíz, la misma tortura que me expulsó de Sidrolandia, de la vida que conocía, de la cordura. Fue el pavor lo que me hizo correr, lo que me arrancó de raíz de aquella tierra, un miedo que aún se adhiere a mi piel, un frío que cala mis huesos cada vez que el viento susurra entre las hojas de cualquier planta alta, recordándome su voz, su lamento, su presencia espectral. Un miedo visceral, primario, que me persigue en sueños y en la vigilia, en cada sombra, en cada silencio prolongado. Mi nombre es Mateus, fui supervisor de siembra en una granja apartada en Sidrolandia hace ya algunos años, un lugar donde el horizonte se perdía en un océano interminable de tallos verdes y dorados, una inmensidad verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La granja era remota, a kilómetros y kilómetros de cualquier pueblo, con solo una carretera de tierra serpenteando entre campos y más campos, un camino solitario que parecía no llevar a ninguna parte y a todas a la vez. La soledad allí era una compañía constante, una presencia pesada y envolvente que a veces se sentía más densa que el aire, casi tangible, respirando junto a mí. Los días eran largos, monótonos, el sol implacable, el calor opresivo. El silencio solo roto por el zumbido persistente de los insectos o el canto distante melancólico de algún pájaro. Las tardes, sin embargo, traían consigo una calma engañosa, una quietud que a menudo presagiaba algo más, algo oscuro latente. Recuerdo el sol poniéndose, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, una belleza salvaje y vasta que pronto se volvió siniestra a mis ojos, un telón de fondo para el horror que se avecinaba. Fue entonces, justo al anochecer, cuando la vi por primera vez, una figura escurridiza que se movía con una velocidad incomprensible, desafiando toda lógica. Era pequeño, de apenas 1 metro de altura, un ser diminuto, frágil en apariencia, descalzo, un pequeño bulto oscuro que se movía con una agilidad imposible por entre los densos surcos de maíz. No miraba hacia los lados, ni siquiera parecía notar mi presencia, su única dirección era hacia adelante. En una carrera desenfrenada, sin pausa, sin descanso. Su silueta se difuminaba con el movimiento, una mancha oscura contra el verde intenso de las plantas jóvenes, casi fundiéndose con la vegetación. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, una sensación de irrealidad que me dejó inmóvil, paralizado por una mezcla de asombro y terror. Había sido un animal, un reflejo extraño de la luz, una ilusión óptica provocada por el cansancio extremo. Por las horas bajo el sol abrasador, intenté convencerme de ello, busqué una explicación lógica, pero la imagen se grabó en mi retina, nítida y perturbadora, demasiado real para ser un engaño. Lo vi una segunda vez al día siguiente, casi a la misma hora, cuando las sombras comenzaban a alargarse y la luz se volvía dorada, casi mística. Esta vez estaba más cerca, aunque aún entre la maleza, lo suficiente para distinguir mejor su forma. Su figura era más definida, y aunque no distinguía rasgos faciales, la sensación de una presencia infantil, de una figura humana, era innegable, demasiado clara para ignorarla. La velocidad de su carrera era lo que más me perturbaba, una prisa desesperada, casi febril, como si huyera de algo invisible o persiguiera algo inalcanzable, una misión eterna. Mi corazón martillaba en mi pecho, un tambor sordo de ansiedad que resonaba en mis oídos. En mi cabeza, en cada parte de mi cuerpo. El miedo, entonces, era una semilla recién plantada, un temor incipiente que comenzaba a echar raíces profundas en mi mente, un veneno lento. Una tercera vez y una cuarta y una quinta. Se hizo recurrente, casi un ritual macabro al final de cada jornada de trabajo, una cita ineludible con el terror. Siempre al crepúsculo, siempre esa carrera desenfrenada. Ese desaparecer entre las sombras alargadas de las plantas, sin dejar rastro alguno de su paso. Busqué huellas, indicios de su presencia, pero la tierra mojada no revelaba nada, el maíz se cerraba tras él como si nunca hubiera estado allí, sin una hoja doblada, sin un tallo roto. La lógica se desvanecía, la razón se rompía en pedazos, pulverizada por la imposibilidad de lo que veía. Empecé a sentir una constante vigilancia, como si el maizal mismo me observara, sus miles de hojas susurrando secretos, susurrando su nombre. La granja se sentía cada vez más inhóspita, el aire más denso, el silencio más opresivo, cargado de una expectativa aterradora. Mis noches se poblaron de sueños agitados, de carreras interminables por campos de maíz, persiguiendo una sombra que nunca alcanzaba, o siendo perseguido por una presencia invisible, siempre al borde de la desesperación. Mi apetito disminuyó, mi sueño se volvió errático, cada sonido me ponía alerta, cada sombra me hacía saltar. La tensión se acumulaba dentro de mí, una presión insoportable en el pecho, una carga que no podía seguir llevando solo.
No podía seguir guardándolo, necesitaba hablar, necesitaba una explicación, una verdad, algo que pudiera devolverme la cordura o al menos compartir el peso de mi inquietud. Una tarde, el peso de lo que había visto se hizo insostenible, casi me asfixiaba. Me acerqué al casero, el viejo Cetrobao, un hombre de pocas palabras y ojos cansados que parecían haber visto demasiado en su larga vida en el campo, en esta tierra. Sus arrugas eran profundas, surcos grabados por el sol y la preocupación, sus manos callosas por el trabajo duro, su mirada una mezcla de resignación y sabiduría ancestral, una luz de conocimiento antiguo. Suspiró. Un aliento que parecía cargar con el peso de los años y de innumerables historias trágicas. Su mirada se perdió en el lejano maizal, como si esperara ver surgir de entre las plantas la misma figura diminuta que me atormentaba. Ah, el niño del maizal, dijo, su voz áspera como las ocas secas que crujían bajo nuestros pies, un sonido seco y rasposo. Es una leyenda antigua de por aquí, muy antigua, Mateus, mucho antes de que esta granja fuera lo que es. Esta tierra ya era de siembra, de grandes plantaciones trabajadas por manos pequeñas. Los espíritus de los pequeños que murieron trabajando duro en las cosechas de antaño, pobres almas que no encontraron descanso, que aún corren buscando a sus madres perdidas entre el maíz. Lloran, buscan, corren una y otra vez, atrapados entre este mundo y el otro, entre la vida y la muerte. Es su purgatorio, su condena eterna. Dicen que si los ves, es porque te están llamando, porque sus lamentos se hacen más fuertes, más desesperados, que buscan compañía en su soledad. No es algo bueno, Mateus, verlos no es algo bueno para el alma. La explicación, lejos de tranquilizarme, solo profundizó mi terror, lo hizo concreto, palpable, dándole una forma definitiva a mi miedo. La idea de un espíritu infantil condenado a una carrera eterna por la desolación de los campos era infinitamente más espeluznante que cualquier fantasma adulto. No era una simple aparición, era una tragedia repetida una y otra vez, una agonía sin fin, una pena sin consuelo. Mis ojos desde ese día no veían el maíz como antes, no era solo una siembra, no eran plantas inofensivas. Era un velo, una cortina densa y verde que ocultaba horrores invisibles, un campo de batalla para almas perdidas, un purgatorio vegetal. Cada crujido, cada susurro del viento entre las ocas se convertía en una señal, una advertencia de su presencia inminente, un sonido que me erizaba los pelos de la nuca. El aire se sentía cargado de melancolía y desesperación, y el aroma dulzón del maíz se mezclaba con un olor a tierra húmeda y extrañamente a tristeza antigua. Caminaba por el campo con el vello erizado, la piel de gallina, esperando sentir su paso, escuchar su risa macabra, su llanto distante. La paz se había ido, reemplazada por una expectativa constante del terror. El clímax de mi pavor llegó una tarde lluviosa, una de esas donde el cielo se desgarra en torrentes y el aire se vuelve denso, pegajoso, pesado con la humedad, casi asfixiante. Las nubes vacas y grises cubrían el horizonte por completo, transformando el día en una penumbra artificial, un anochecer prematuro. El viento aullaba, agitando los tallos de maíz con una furia desatada, creando una sinfonía de crujidos y rasguños. Estaba en la oficina de la granja, el sonido de la lluvia golpeando furiosamente el techo de lámina era ensordecedor, una cacofonía constante que ahogaba casi todo lo demás. El mundo exterior se había reducido a una cortina de agua y ruido, a un caos sonoro. Un sonido monótono, hipnótico, que normalmente me tranquilizaba, pero aquella tarde solo servía para amplificar mi nerviosismo, para agudizar mis sentidos al terror. La electricidad se había ido, dejando la oficina sumida en una oscuridad casi total, solo rota por los débiles relámpagos que iluminaban brevemente las ventanas, revelando formas fantasmales en la penumbra. Y entonces, por encima del estruendo implacable de la lluvia, lo escuché. Una risa. Una risa aguda, cristalina, infantil, que parecía venir de todas partes y de ninguna, flotando en el aire pesado, empapado, filtrándose a través de las paredes, a través de mi propia piel, invadiendo mi espacio personal. Se detuvo de golpe, de forma abrupta, dejando un vacío ensordecedor. Escuché con toda mi concentración, cada nervio tenso, cada músculo contraído, conteniendo la respiración. Nada, solo la lluvia incesante, ensordecedora, una cortina sonora que ahora me parecía hostil. Pero la quietud después de esa risa fue más aterradora que la risa misma. Un silencio pesado, cargado de una amenaza inminente. Y luego, de forma casi instantánea, la risa se transformó en un llanto. Un llanto desesperado, desgarrador, el lamento puro de un niño aterrado, o tal vez herido mortalmente, un sonido que me perforó el alma, que vibró en lo más profundo de mi ser, un grito de auxilio, de dolor, de soledad, de una pena insondable. Un eco no solo en la habitación, sino en mi propia cabeza, reverberando sin cesar. Y después la voz,
No con mis oídos, no a través del aire que me rodeaba, no era un sonido que viajara por el espacio, sino directamente en mi mente, un susurro frío, helado, que resonó en cada fibra de mi ser, en cada pensamiento, en cada miedo latente que había intentado sofocar. Una voz frágil, infantil, repetitiva, insistente, que perforaba mis defensas mentales. Mi mamá, ¿dónde está mi mamá? La frase se repetía una y otra vez, como un eco eterno dentro de mi cráneo, una letanía de desesperación, una pregunta sin respuesta que me carcomía desde dentro, sin posibilidad de escape. La piel se me erizó, sentí un frío extremo que no provenía de la temperatura exterior, sino de una presencia gélida, pegada a mí, intangible pero devastadoramente real, una mano fría en mi hombro. Mis ojos se abrieron desmesuradamente en la oscuridad, buscando algo, cualquier cosa que pudiera explicar, que pudiera refutar la pesadilla que estaba viviendo, pero solo encontré la oscuridad y el eco de esa voz implacable. El pánico se apoderó de mí con una ferocidad inaudita, una marea incontrolable que arrasó con toda mi razón, con cualquier vestigio de valentía que pudiera haber tenido. Era real, todo era real. El niño, la leyenda, la angustia, el tormento. Mis piernas se movieron antes de que mi cerebro pudiera procesarlo, antes de que el miedo me paralizara por completo, me hiciera caer. Mi cuerpo reaccionó por instinto de supervivencia, un animal acorralado que busca escapar a toda costa, sin pensar, solo actuar. No pensé en el trabajo que perdía, ni en las responsabilidades que abandonaba, ni en las consecuencias económicas que enfrentaría. Tomé mi mochila, mi cartera, cualquier cosa esencial que pudiera cargar en la huida y salí de allí, tropezando en la oscuridad, abriendo la puerta de un empujón violento. No miré atrás, no pude, el terror me empujaba hacia adelante con una fuerza irresistible, un impulso primario de huir. Corrí bajo la lluvia torrencial, sintiendo las gotas frías golpeando mi cara, mezclándose con mis propias lágrimas de miedo y desesperación, dejando la granja, el trabajo, el maíz, el espíritu. Todo atrás sin importar el costo. No me importó el sueldo que dejaba sin cobrar, ni las explicaciones que tendría que dar, solo escapar, alejarme, poner la mayor distancia posible entre mí y aquel lugar maldito, entre mí y aquella voz que ahora habitaba mi cabeza. Nunca más regresé a esa granja, nunca más me acerqué a una plantación de maíz. El simple pensamiento me provoca escalofríos, el recuerdo de esa voz, ese llanto, esa risa. Una melodía macabra que resuena en los rincones más oscuros de mi memoria, un eco constante de lo vivido. Cada vez que veo un campo de maíz, el aire se vuelve frío, el silencio se vuelve ominoso y espero ver surgir de entre los tallos esa pequeña silueta corriendo eternamente. El maizal para mí no es vida, es la tumba de la inocencia, la prisión de un alma en pena y su sonido. El eco eterno de un horror que me persigue y me seguirá persiguiendo hasta el fin de mis días. La oscuridad se llevó mi tranquilidad. Jamás volví a conducir por un camino de tierra después del atardecer, jamás, ni siquiera por una vereda estrecha, ni un atajo campestre. Cairo, mi auxiliar, mi compañero de tantas faenas bajo el sol inclemente y las noches estrelladas, él no pudo soportarlo, renunció a los pocos días, su mirada perdida y ausente grabada en mi memoria, un espejo de la desolación y el terror que nos consumió a ambos, una herida abierta en su alma que el tiempo, estoy seguro, jamás podrá cerrar. Mi nombre es Clever, y lo que van a escuchar lo viví en lo más profundo del Sertao, en la vasta extensión de la Fazenda Santa Inés, una noche que nunca debió terminar, una noche de horror inenarrable que lo cambió todo para siempre, desdibujando la frontera entre lo real y lo incomprensible. Era una noche, aparentemente, como tantas otras. Una noche más de regreso a casa después de una jornada de trabajo extenuante, agotadora. Habíamos pasado el día entero bajo un sol ardiente, reparando pivotes centrales, esos gigantes de metal que riegan la tierra sedienta. Estábamos inmersos en lo profundo del campo, en la inmensidad rural de la Fazenda Santa Inés. Un lugar que de día, con la luz del sol bañando sus pastizales, irradiaba una belleza rural engañosa y pacífica. Una tranquilidad que invitaba al sosiego, pero que de noche, bajo el manto denso de la oscuridad, se transformaba en un laberinto silencioso de sombras danzarinas y susurros invisibles. Un escenario perfecto para lo impensable. Cairo y yo, veteranos técnicos de mantenimiento, habíamos terminado un servicio un poco más tarde de lo habitual. El sol ya se había hundido en el horizonte hacía varias horas, llevándose consigo los últimos vestigios de luz, dejando el cielo teñido de un azul oscuro casi negro, salpicado por millones de estrellas lejanas, indiferentes a nuestra insignificante presencia en aquel vasto teatro nocturno. Recuerdo el cansancio pesado, casi aplastante, en mis hombros y mi espalda, la sensación de mis músculos tensos por el esfuerzo del día.
el murmullo casi inaudible de la radio, sintonizada en alguna estación de música sertaneca de baja calidad. Una melodía monótona que se sentía extrañamente tranquilizadora en la inmensidad del silencio campestre que nos rodeaba, un silencio que de pronto, sin razón aparente, comenzó a sentirse denso, ominoso. Conducía nuestra confiable camioneta S10, una máquina robusta, color gris oscuro, que había recorrido miles y miles de kilómetros de estos caminos polvorientos y solitarios, una compañera fiel en incontables travesías nocturnas, una extensión de mi propia voluntad en la penumbra. Nos estábamos acercando a un tramo particular, un sendero estrecho y sinuoso, apenas más ancho que la propia camioneta, densamente arbolado a ambos lados por una vegetación exuberante y enredada, una suerte de túnel natural formado por las copas entrelazadas de árboles ancestrales, un pasaje que los lugareños conocían con un nombre simple y algo inquietante, el Corredor de la Gameleira. Un nombre que en ese momento solo evocaba la frescura profunda de sus sombras, la promesa de un atajo silencioso bajo la inmensidad de aquellos árboles centenarios, la tranquilidad engañosa de la naturaleza virgen. El aire dentro del corredor se sentía de inmediato más denso, más frío, incluso a pesar del calor residual de aquel día tórrido. Una sensación que en aquel momento atribuí simplemente a la falta de viento y la sombra impenetrable de las copas entrelazadas sobre nuestras cabezas. Cairo cabeceaba ligeramente a mi lado, sumergido en un sopor profundo, un agotamiento comprensible después de un día tan largo bajo el sol abrasador del campo. La luz potente de los faros de la camioneta cortaba la oscuridad como dos cuchillos afilados, revelando la tierra rojiza y los troncos retorcidos de los árboles a los costados de nuestro camino, las sombras danzando y estirándose a medida que avanzábamos, creando formas ilusorias en el borde de nuestra visión. La noche se sentía más densa, más pesada. De repente, sin el menor aviso, sin un parpadeo previo, sin un titubeo, la oscuridad nos envolvió por completo, una oscuridad absoluta, total. Una pared impenetrable de negrura que se abatió sobre nosotros con una fuerza incomprensible. La camioneta S10, nuestra fortaleza de metal y motor, sufrió una pane eléctrica total, una falla catastrófica que la dejó inerte en un segundo. Todos los sistemas murieron al instante, de golpe, los faros se extinguieron con un chasquido inaudible, el motor se silenció con un último suspiro ahogado, la radio cesó su zumbido monótono. Incluso el reloj digital del tablero, antes tan brillante, desapareció en la nada. El silencio que siguió fue aún más opresivo que la oscuridad, un silencio tan profundo que dolía en los oídos, un vacío sonoro que solo el campo más remoto y desolado puede ofrecer, un silencio que de alguna manera se sentía antinatural, cargado de una expectativa aterradora, una anticipación de algo que no podía ser bueno. Cairo se despertó con un sobresalto violento, su respiración agitada y ruidosa en la penumbra, sus ojos, sentí, buscaban los míos, cargados de una pregunta muda. Yo intenté encender los faros de nuevo, giré la llave una y otra vez, desesperado, con el corazón latiéndome en la garganta, pero nada, la camioneta estaba muerta, completamente inerte, una mole fría de metal varada en medio de la nada. En la boca abierta de aquel corredor oscuro y sin fin, el pánico empezó a trepar por mi garganta, un escalofrío helado que no tenía nada que ver con la temperatura exterior de la noche, un miedo primario que se apoderaba de cada fibra de mi ser. Y entonces lo escuchamos, al principio un sonido lejano, casi imperceptible, un eco sordo que se acercaba rápidamente, aumentando su volumen con cada segundo que pasaba, un galope pesado, muy pesado. Algo grande, algo inmenso, galopando a una velocidad vertiginosa directamente hacia nosotros. El impacto rítmico de sus pisadas contra la tierra vibraba en el suelo bajo nuestros pies, una resonancia que sentíamos en el pecho, en la base de nuestro estómago, un redoble amenazante, una percusión infernal que crecía en intensidad con cada segundo que pasaba, llenando el silencio opresivo. El sonido era anormal, no era el galope de un caballo común. Había una intensidad, una fuerza brutal, una potencia desmedida, un ritmo infernal, como si cada golpe de sus cascos fuera un martillo gigantesco sobre un yunque de piedra. Y luego el olor, un hedor nauseabundo que invadió la cabina de la camioneta como una oleada tóxica, un olor insoportable a azufre quemado, a carne putrefacta, a algo horriblemente antinatural, una pestilencia que nos quemaba las fosas nasales, que nos ahogaba, que nos llenaba los pulmones de una sustancia invisible y tóxica, un veneno en el aire. Ambos nos encogimos en nuestros asientos, inmóviles, completamente paralizados por el terror más puro, nuestras miradas fijas en la oscuridad impenetrable por donde el sonido y el olor venían, nuestros corazones latiendo desbocados en nuestro pecho, como tambores salvajes que anunciaban el fin.
El aire se hizo aún más denso, pesado, casi tangible. Una presión invisible que envolvía la camioneta, apretándonos, y entonces, por un instante fugaz, en el límite de lo visible y lo comprensible, lo vimos, una visión que me persigue hasta el día de hoy. Una criatura imponente, inmensa, una silueta definida contra la nada, contra la negrura absoluta, hecha de sombras más profundas que la noche misma. Un caballo, sí, pero no un caballo de este mundo, no un ser vivo como los que conocía. Era un corcel espectral, su cuerpo una amalgama hirviente de oscuridad y fuego crepitante, llamas danzando salvajemente en su crin y su cola, un contorno borroso pero aterradoramente real, como si fuera un dibujo trazado con humo y ceniza ardiente. Pero lo más horroroso, lo que se grabó a fuego en mi mente, lo que me roba el sueño, fue la ausencia total de su cabeza. No había cabeza en su lugar. Donde debería haber estado el cuello y la cabeza de una criatura viva, de un ser orgánico, había solo una esfera de fuego puro, una bola incandescente que pulsaba con una luz rojiza y anaranjada, un orbe de energía malévola y enloquecida, sin ojos, sin rostro, sin ninguna expresión, solo fuego puro e implacable, consumiendo la nada. La criatura pasó galopando al lado mismo de la camioneta, muy cerca, a escasos centímetros de nuestra ventana. Un torbellino de sombras y llamas danzantes, el aire a su alrededor distorsionándose por un calor insoportable, un calor que nos abrazaba a través del metal y el cristal de las ventanas, una ola de fuego invisible que nos golpeó con una fuerza tangible, como una explosión silenciosa. Sentí el pelo de mis brazos erizarse violentamente, la piel de mi cara tensarse por la sequedad repentina. El calor era tan intenso que me pareció escuchar el crujido sutil de la pintura de la camioneta, un siseo casi inaudible bajo el rugido fantasmal de su paso infernal, un sonido que apenas mi oído, agudizado por el pánico, pudo captar. Y de hecho, al día siguiente, bajo la luz implacable y cruel del sol, pude ver las marcas. La pintura de la S10 estaba chamuscada en el lado por donde aquella cosa había pasado. Una cicatriz oscura e irregular que el tiempo, estoy seguro, jamás borraría por completo, una prueba irrefutable, palpable, de lo que habíamos presenciado, de la pesadilla que se había materializado ante nuestros ojos. Aquella visión duró solo un instante, un parpadeo en la inmensidad de la noche. Una aparición fugaz que se disolvió tan rápidamente como había llegado, el galope se alejó en la distancia, disminuyendo gradualmente su estruendo hasta desaparecer por completo en el silencio, dejando un rastro persistente de azufre, de carne quemada y sobre todo de un miedo visceral, profundo que se había arraigado en nosotros. Un instante después de que la entidad se perdió en la oscuridad total, como si una mano invisible hubiera accionado un interruptor, la camioneta S10 cobró vida de nuevo, como si nunca hubiera pasado nada. Como si la pana eléctrica hubiera sido solo una ilusión de nuestra mente aterrorizada. Las luces se encendieron con un clic abrupto, el motor rugió al primer intento, potente, la radio volvió a su estática sintonía monótona, como si el tiempo se hubiera rebobinado a un momento anterior al horror. Cairo estaba pálido, más blanco que el papel, tembloroso, sus ojos fijos en el vacío, en la oscuridad que había devorado a la criatura. No hablamos una sola palabra durante el resto del viaje. El silencio era diferente ahora, ya no era el silencio del campo, sino un silencio cargado con el peso de lo inexplicable, con el terror de lo que habíamos visto y sentido, un silencio lleno de fantasmas. Llegamos a casa, a la seguridad relativa de la ciudad y las luces artificiales, pero esa noche nos cambió, nos marcó para siempre, grabada a fuego en nuestras almas. Cairo, como ya les conté, no soportó la carga, no pudo procesar la magnitud del horror, se fue sin mirar atrás, sin dar explicaciones, su alma rota por un encuentro que lo despojó de toda paz, de toda razón. Yo sigo aquí, he vuelto a mi vida, a mi trabajo, pero nunca volví a ser el mismo. Cada noche, cada sombra que se alarga, cada sonido extraño en la oscuridad me recuerdan el corredor de la Gameleira, la bola de fuego sin cabeza, la quemadura en la pintura de mi camioneta, y el miedo que me acompaña, un pasajero silencioso y eterno en cada viaje, en cada noche que se vuelve profunda, en cada sombra. El olor a tierra mojada y a musgo de río, ese olor frío y profundo que se mete en los huesos, aún me persigue en cada noche de tormenta, un recordatorio vívido de lo que vi, de lo que presencié, de lo que por toda lógica conocida no puede ser, pero fue. Lo siento en el aire pesado, en el silencio denso, en el susurro del viento. Y lo siento aquí en mi mente, quemándome día tras día, noche tras noche. Mi nombre es Rogerio, y soy un técnico de máquinas agrícolas de Guarapuava, en el corazón de Paraná, Brasil.
Soy un hombre de manos callosas y mente práctica, acostumbrado a la lógica implacable del campo, a la realidad tangible de la tierra, al motor que falla y se repara, al clima que se predice. Lo que les voy a contar, sin embargo, ocurrió en una de esas viejas y olvidadas carreteras vecinales, un serpentín de barro y piedra que une Prudentópolis con Turbo. En una tarde infernal que parecía sacada directamente de una pesadilla, hace ya casi 10 años, un tiempo que no ha borrado ni un solo detalle de aquel encuentro. Era una de esas tardes de lluvia intensa, torrencial, de esas que transforman el barro roco de la región en un río espeso y pegajoso, un fango que se aferra a los neumáticos, que salpica las ventanas, que cubre todo de un tono oxidado y uniforme. Yo había decidido, imprudentemente quizás, tomar un atajo, el sendero conocido localmente como la línea Barra Bonita, para intentar llegar más rápido a mi destino, a una facenda donde me esperaban por un tractor averiado. La visibilidad era casi nula, una cortina densa de agua que no cesaba, el parabrisas apenas lograba despejar un pequeño semicírculo por el cual mis ojos intentaban perforar la oscuridad prematura que la tormenta había traído. El cielo era un solo gris plomizo, pesado, amenazante. Fue entonces, en medio de aquel diluvio bíblico, que la vi, una figura solitaria, casi irreal, caminando al costado de la carretera, bajo el aguacero implacable, sin paraguas, sin capa de lluvia, sin absolutamente nada que la protegiera de la furia desatada del cielo. Llevaba un vestido claro, tan empapado que se pegaba a su cuerpo con una intimidad perturbadora, revelando una silueta delgada, casi frágil. Encima, una blusa de lana fina, también calada hasta los huesos, el tejido oscuro ahora más oscuro por el agua. Mi primer pensamiento, un reflejo humano, fue de pura compasión. Era una locura, pensé, una auténtica locura estar a la intemperie en tales condiciones, expuesta a la furia de los elementos. Yo frené mi vieja camioneta, una Ford de los años 80, el motor tosiendo, el barro salpicando. Bajé la ventanilla del lado del pasajero con dificultad. El mecanismo oxidado, el chirrido se perdió en el estruendo de la lluvia. El viento me trajo un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura. Le ofrecí una carona, una ayuda, algo de abrigo y calor en aquel infierno de agua y barro que se había convertido el mundo exterior. Ella levantó la cabeza, me miró. Sus ojos eran grandes, de un color indefinido en la penumbra, casi vacíos o quizás solo exhaustos. Su piel, extremadamente pálida, de un blanco casi espectral, contrastaba de forma impactante con el rojo intenso y sucio del barro que salpicaba todo alrededor, incluso su propio rostro y cabello. Había algo en su mirada, una quietud extraña, una ausencia de expresión que me inquietó profundamente, pero la compasión fue más fuerte. Ella asintió lentamente, casi como en cámara lenta, su movimiento carente de prisa, de emoción. Subió al asiento del pasajero con una lentitud exasperante, un movimiento casi etéreo, como si sus pies apenas tocaran el suelo de la camioneta. La puerta se cerró con un chasquido sordo y metálico, un sonido que apenas logré escuchar, casi ahogado por el ruido incesante de la lluvia golpeando el techo de mi vehículo. Arrancamos de nuevo, las ruedas patinando, el motor esforzándose heroicamente en el fango espeso. Fue entonces cuando el olor, ese olor que ahora es una pesadilla recurrente, me golpeó con toda su fuerza. No era el olor familiar a tierra mojada de la carretera, ese aroma fresco y limpio que a veces trae la lluvia al campo. No. Era un hedor diferente, profundo, terroso, como a tierra recién removida de una tumba, a limo de río antiguo, a vegetación podrida y húmeda, a estancamiento, a muerte. Era un olor frío, penetrante, que se pegó a mis fosas nasales. Un aroma que desafiaba cualquier explicación lógica. Miré de reojo sus manos, disimuladamente, mientras me concentraba en la carretera. Eran pálidas, finas, casi translúcidas, y debajo de sus uñas, noté con un escalofrío que no logré reprimir, un barro negro denso, pegajoso, muy diferente del barro rojizo que cubría mi camioneta y la carretera. Era un barro de río, pensé, oscuro y profundo. Intenté iniciar una conversación. Preguntarle de dónde venía, si necesitaba ir lejos, hacia dónde iba exactamente. Ella solo respondía con monosílabos, con susurros apenas audibles, perdidos, ahogados por el rugido constante de la tormenta y el motor. Su presencia en mi camioneta era extraña, una quietud antinatural, una ausencia de vida en medio de la furia del clima. No se movía, no temblaba de frío, no parecía respirar profundamente. El silencio entre nosotros se hizo pesado, denso, casi insoportable, solo roto por el golpeteo incesante y monótono de la lluvia contra el techo metálico, por el chirrido de los limpiaparabrisas y por el tic-tac de mis propios nervios, que empezaban a tensarse de una manera que no comprendía del todo. Ella, de repente, sin previo aviso, señaló con un dedo pálido hacia adelante, hacia una mancha oscura en la distancia, apenas visible entre la niebla y la lluvia.
Necesito vacar aquí, dijo su voz. Apenas un hilo de aire, un susurro tan suave que casi no lo escucho, pero con una resonancia profunda, extraña, que vibró en el aire o quizás solo en mi cabeza. Era la entrada de la puente vieja de madera del río Cordao, un lugar que yo conocía bien, un puente abandonado, intransitable, interditado hacía años por su estado ruinoso, sus tablas podridas, sus cimientos carcomidos por el agua y el tiempo. Nadie en su sano juicio, absolutamente nadie, pediría vacarse allí, en medio de la nada, con el río Cordao desbordado por las lluvias, el barro hasta las rodillas y la estructura desmoronándose de la puente. Mi estómago se encogió, un nudo de hielo se formó en mi interior. Sentí un escalofrío que no tenía que ver con el frío exterior, sino con un miedo incipiente, con una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Paré mi vehículo, las ruedas chirriando levemente en el barro. Ella abrió la puerta del pasajero con la misma lentitud extraña. Al hacerlo, el olor a tierra y limo, a río y muerte, se intensificó de manera brutal, llenando el habitáculo de la camioneta. Salió del coche sin una palabra más, sin un agradecimiento, sin una mirada de despedida. Solo vacó. Yo la observé por el espejo retrovisor, mi mente intentando procesar lo extraño de la situación, lo vulnerable que parecía. La locura de su decisión de vacarse allí, en ese lugar maldito, en medio de esa tormenta. Ella dio un solo paso hacia el fango, y desapareció, literalmente ante mis propios ojos. Un segundo estaba allí de pie en el barro espeso, empapada hasta los huesos, el viento azotando su vestido mocado, su cabello oscuro pegado a su rostro pálido. Al segundo siguiente no había nada. El espacio exacto donde ella había estado se quedó vacío, como si la hubieran borrado del paisaje, como si nunca hubiera existido. Solo el barro rojo brillante, las gotas de lluvia rebotando en la superficie, la desolación abrumadora del paisaje, la silueta sombría de la puente podrida. No había árboles detrás de ella para esconderse, no había refugio alguno, no había un solo lugar donde una persona pudiera correr y desaparecer en ese terreno abierto, cubierto solo de fango y agua. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza brutal, un tambor descontrolado y enloquecido golpeando contra mis costillas, un estruendo que resonaba en mis oídos. Yo me quedé paralizado, los ojos fijos en el lugar vacío, en el espacio donde su figura se había desvanecido. Un miedo primario, visceral, ancestral, un terror puro me invadió por completo, apoderándose de cada fibra de mi ser. Pensé, no puede ser. Mi mente me está jugando una mala pasada, la fatiga, el cansancio acumulado, la tensión de la lluvia, todo. Pero la imagen de su desaparición instantánea se grabó a fuego en la parte más profunda de mi memoria, una herida que nunca cicatrizaría. Arrancó mi camioneta, el motor rugiendo con una furia impotente, el barro patinando bajo los neumáticos, y me fui de allí lo más rápido que pude, sin atreverme a mirar atrás. Con la piel de gallina y una sensación de frío interior que no se iba, que se pegaba a mi alma como el barro a mis botas. Horas después, ya entrada la noche, cuando la tormenta había amainado a una llovizna persistente, en un puesto de gasolina a varias decenas de kilómetros de distancia, decidí parar para reponer fuerzas, para intentar calmar mis nervios, que estaban hechos un ovillo tenso. El terror, aunque mitigado por la distancia, aún me atenazaba con garras invisibles. Bajé del coche y fui a echar gasolina, mi mente todavía en un estado de confusión y negación. Cuando regresé a mi camioneta, para mi sorpresa, y para un nuevo y brutal golpe a mi ya frágil cordura, vi que el asiento del pasajero estaba completamente empapado. No solo eso, estaba cubierto por una capa de agua turbia y una especie de lodo oscuro, un fango pegajoso y pesado, con pequeños restos de lo que parecían algas, hebras de musgo de río. Era un barro completamente diferente, no era el barro rojo de la carretera por la que había circulado, ni el polvo de las facendas, sino un fango negro pesado de beira de río, como el que se acumula en las orillas de un arroyo después de una fuerte inundación, arrastrando consigo la suciedad y el limo del fondo. Yo no entendía cómo era posible, no había explicación, no había forma. Un hombre del puesto, un viejo con ojos cansados y sabios, al verme tan alterado, con el rostro pálido y las manos temblorosas, me preguntó si me pasaba algo, si necesitaba ayuda. Yo, todavía en shock, con la voz apenas un susurro que se me escapaba, le conté a grandes rasgos lo de la mujer, la carona, la puente vieja. Él me escuchó atentamente, su expresión de una profunda tristeza y asombro se fue acentuando con cada palabra mía. Roquerio. Me dijo, allí en la puente vieja del río Cordao, justo en ese lugar que mencionas, murió una mujer hace 10 años, en una de las peores enchentes que tuvimos, arrastrada por la corriente del río. La encontraron días después a muchos kilómetros. Se llamaba Marisa.
Mi sangre se heló por completo hasta la médula de mis huesos. Mis oídos zumbaron con un pitido agudo y el mundo pareció girar a mi alrededor. Marisa. Era el mismo nombre que la mujer que había recogido, el mismo que recordaba haber escuchado en algún vago rumor años atrás. Pero el golpe final, el más aterrador, el que me quitó el aliento y me congeló el alma en un instante, el que me demostró la realidad ineludible de lo que había vivido, fue cuando recordé, con una claridad espantosa y una lucidez brutal, que al bajar de mi camioneta en el barro espeso y profundo, justo donde ella había puesto sus pies para descender, no había ni una sola huella, ni una. Su peso no había marcado la tierra. Era como si no hubiera estado allí, pero la evidencia, el barro de río en mi asiento, su olor me gritaban lo contrario. Ni una sola huella, solo el barro. Y su olor a limo, a tierra muerta, a río desbordado, todavía, aquí, ahora, en mí. El frío de su presencia llenaba mi sala, una oscuridad que respiraba sin pulmones, un vacío helado que se anclaba en mi pecho con garras invisibles. Era la negrura pura, sin vida, sin sonido, solo la absoluta ausencia de todo lo que podía entender. La vi, la sentí, el pánico puro. Mi nombre es Lucas. Fui técnico de irrigación, un hombre acostumbrado al sol implacable y a la tierra seca del interior, donde la lógica y el esfuerzo físico definían la existencia. Trabajaba en la remota Coxichola, en el Cariri paraibano. Allí, en la finca de un hombre ya anciano de nombre Seu Lázaro, fue donde el velo se rasgó. Fue donde la realidad se torció de una manera que jamás pude ni podré comprender del todo. El mundo se partió. Seu Lázaro, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, llevaba el peso de los años en cada arruga de su rostro curtido. Me había contratado para poner a punto su sistema de riego, un trabajo rutinario que me mantenía ocupado. Los días transcurrían bajo un sol abrasador, en un silencio solo roto por el canto lejano de algún pájaro y el zumbido constante de mis herramientas. El trabajo era duro pero honesto. La vida era simple. Sin embargo, en los ojos de Seu Lázaro se escondía una preocupación profunda, una sombra que no era de la noche, sino de un terror muy particular. Una tarde, mientras el sol teñía el horizonte de tonos rojizos y morados, me habló de algo extraño. Lo hizo casi en un susurro, con la voz apenas audible, como si temiera ser escuchado por el viento mismo, por los árboles. Me dijo que cada noche, sin falta, la pesada y vieja puerta de su finca, que él dejaba siempre cerrada con una cadena gruesa y un candado viejo pero robusto, aparecía abierta al amanecer. Sin rastro de forzamiento, sin huellas en la tierra húmeda, sin el menor indicio de una presencia humana o animal. Nadie, nada. Él susurraba sobre una sombra bidimensional, alta, excesivamente alta y sin rostro. La describía como una lámina de la noche, recortada y perfecta, pero sin profundidad, sin cuerpo, solo una silueta. Me sonó a superstición rural, un cuento viejo de un hombre solitario, afectado por el aislamiento. Yo era un hombre de ciencia, de lógica, de cosas tangibles. Lo escuché con respeto, claro, asintiendo con la cabeza, pero sin darle importancia real. No creía en fantasmas, mucho menos en sombras que abrían puertas trancadas. Me equivoqué de la manera más aterradora que se puede imaginar. Fui un tonto, un necio. La última tarde que trabajé allí, el aire se volvió pesado. La atmósfera se cargó con una electricidad silenciosa, un presentimiento oscuro que presagiaba algo terrible. El sol ya se ponía, tiñendo el cielo de naranjas encendidos y violetas profundos, una belleza inquietante que contrastaba con mi creciente malestar. Me despedí de Seu Lázaro, que me deseó buen viaje con una mirada aún más inquieta, casi de advertencia, casi de súplica. Subí a mi camioneta. El motor encendió con su acostumbrado ronroneo, un sonido familiar reconfortante. El polvo rojizo de la carretera de tierra se levantaba a mi paso, un rastro efímero que se disipaba rápidamente en la creciente oscuridad del crepúsculo. Conduje unos kilómetros, dejando atrás la finca y los campos solitarios. La noche caía rápido, como un telón pesado y sin estrellas, un manto de terciopelo negro. La soledad de la carretera se hizo palpable. El único sonido era el motor y el crujido monótono de las ruedas sobre la grava suelta. Fue entonces cuando la vi, por primera vez, directamente, y mi mundo se detuvo, una mancha negra. Al principio mi mente intentó desesperadamente racionalizarla, encontrar una explicación lógica. Pensé que era un efecto de la luz moribunda, una sombra alargada de algún árbol lejano, pero no había árboles ni luz, solo la oscuridad creciente, y esa mancha tenía una forma humana, era alta, anormalmente alta, y extremadamente delgada. Se movía,
No era una ilusión, no era un juego de sombras. Estaba detrás de mí, en el espejo retrovisor. Lo vi con una claridad aterradora. Mantuvo una distancia exacta como si fuera una extensión de mi propio vehículo o una parte de la carretera misma. El pánico me golpeó con la fuerza de un rayo, un escalofrío helado que me recorrió la espalda, desde la nuca hasta los talones. Mis manos se aferraron al volante con una fuerza brutal, mis nudillos se pusieron blancos. Mi respiración se volvió errática, superficial. Aceleré, pisé el pedal a fondo con una desesperación creciente, con la esperanza de que solo fuera una broma macabra, una alucinación por el cansancio. La camioneta rugió, el motor gritó, levantando más polvo que nunca, alcanzando rápidamente 80 kilómetros por hora. Mi vista estaba fija en el espejo, en ese punto negro que me perseguía. La sombra seguía allí, impávida, sin inmutarse, no levantaba polvo. No nada, absolutamente nada, como si no tuviera masa, como si no existiera físicamente en este plano de la realidad. Estaba suspendida sobre el camino, no sobre él, como si estuviera pegada al asfalto o al aire sin tocar el suelo, sin dejar huella alguna de su paso. Era una contradicción visual, una imposibilidad. Mis ojos no podían procesar lo que veían, mi cerebro se negaba a aceptar esa visión. Frené bruscamente, solo por un segundo. El chirrido de las llantas fue ensordecedor en la noche silenciosa. La luz de mis frenos se encendió roja, intensa, una explosión de color en la oscuridad. No se reflejó en ella. Nada. Era pura oscuridad, una negrura que devoraba la luz, un agujero en la tela misma de la realidad. Mi mente gritaba, exigiendo una explicación que no existía. Mis manos temblaban incontrolablemente en el volante. Mi corazón martilleaba tan fuerte en mis oídos que pensé que iba a estallar. Volví a acelerar, ahora mi mente gritaba sin cesar, un lamento mudo. No era una persona, no era un animal, era algo antinatural, algo de otro lugar, de otra dimensión, algo que no debería existir. La aceleración no la disuadía, la velocidad no la dejaba atrás. Llegué a mi casa en Catolé do Rocha, sudando frío, empapado en terror, con la respiración entrecortada y los músculos tensos hasta el límite de la ruptura. Estacioné la camioneta en la cochera. La puerta de metal, un refugio aparente, se cerró con un golpe sordo. La calle, oscura, silenciosa, parecía un oasis de normalidad. Sentí o quise sentir que la había dejado atrás, que se había quedado en el camino. Una pesadilla desvanecida en el polvo del recuerdo. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave, doble vuelta, triple vuelta. Puse la tranca. Me aseguré, la sensación de alivio fue inmensa, un respiro superficial, pero sabía que la imagen de esa cosa me perseguiría en sueños, en cada parpadeo de la noche, en cada sombra de mi mente. Intenté calmarme. Me preparé algo de comer, puse algo de música suave, algo para ahogar el eco del miedo que aún vibraba en mis oídos. Me fui a la cama exhausto, mi cuerpo rogando por un descanso, esperando un sueño sin sobresaltos, un olvido temporal, una tregua del terror. No fue así. Me desperté de madrugada, no por un sonido, no por una pesadilla, sino por un frío inusual en la habitación, un frío que calaba los huesos, más allá del aire acondicionado, más allá de cualquier lógica térmica. Un silencio denso, opresivo, un silencio que no era el silencio normal de la noche, sino un silencio que gritaba ausencia, un silencio que lo abarcaba todo. Mi cuerpo se tensó al instante. Una alarma primordial resonó en mi interior, un instinto animal de peligro inminente. No sabía por qué, solo lo sentía, una presencia, un escalofrío que no provenía de la temperatura, sino de una cercanía helada. Me levanté lentamente con cada músculo rígido, cada fibra de mi ser en alerta máxima. Mis pasos eran lentos, inseguros. Caminé por el pasillo, mis pies descalzos sobre el suelo frío, mi corazón latiendo como un tambor desbocado en mi pecho, resonando en mis costillas. Y entonces la vi, estaba en mi sala, la misma sombra. Alta, sin rostro, una silueta recortada contra la pálida luz que se filtraba por la ventana, una luz grisácea de preamanecer. Pero algo era diferente, parecía más oscura, más densa, como si estuviera absorbiendo la luz, cada fotón, creando un vacío visual a su alrededor, una distorsión. Como si estuviera ganando volumen sólido poco a poco, milímetro a milímetro. Ya no era bidimensional, estaba allí completamente, con una presencia casi palpable, pesada, inmensa. Mis ojos no podían creer lo que veían. Era una negrura absoluta, con la forma inequívoca de un hombre erguido, inmóvil, observándome con una quietud aterradora. Mi garganta se cerró. Quería gritar un aullido de puro terror, pero no salía ni un solo sonido, solo un cadeo mudo que se ahogaba en mi pecho. El miedo me paralizó por completo, me clavó al suelo, me hizo parte del mobiliario, una estatua de carne y hueso. No era una alucinación, no era un delirio, era real, era absoluta y horriblemente real.
y estaba dentro de mi casa a unos pocos metros de mí. Mi espacio más íntimo, mi santuario. La figura se movió, lentamente, un deslizamiento, no un paso, una fluidez inhumana, sin hacer el menor ruido, sin alterar una sola mota de polvo. Se dirigió hacia la pared de la cocina, no la rodeó, no, esa entidad no conocía de obstáculos físicos. La atravesó como si no existiera, como si la materia no fuera más que aire, una ilusión de densidad que solo nos afectaba a nosotros, los vivos. Y desapareció, se fue. Mi mente se quebró en ese instante en 1000 pedazos irrecuperables. La racionalidad se hizo añicos. Mis defensas mentales colapsaron. Corrí de mi propia casa sin pensar, sin mirar atrás, solo buscando escapar de esa cosa, de esa oscuridad sin nombre. Al amanecer ya estaba empacando mis pocas pertenencias en un frenesí de pánico, con las manos temblorosas, los ojos desorbitados. No podía quedarse, nunca más. Ni un día, ni una hora, ni un minuto. Me mudé a João Pessoa. Quería distancia, mucha distancia. Una nueva ciudad ruidosa, llena de gente, lejos de los caminos de tierra, lejos de la oscuridad de lo desconocido y los silencios que guardan horrores indescriptibles. Quería dejarla atrás, borrarla de mi existencia, borrar ese recuerdo de mi mente, pero la siento, todavía la siento, su presencia, la Negrón pura, observándome desde las sombras más profundas de mi nueva vida. Siento sus ojos invisibles sobre mí, una presión constante en la nuca, un escalofrío que no se va, una sensación de ser presa, incluso ahora mientras te cuento esto. No ha desaparecido, solo espera, siempre espera. Seu Lázaro también abandonó su finca poco tiempo después, se rumorea que nunca volvió a ser el mismo hombre, su mente rota, su espíritu quebrado. El frío me perforó los huesos de una forma que el viento jamás podría, una advertencia silenciosa, la carne de gallina erizándose por mis brazos. Había algo más. Mi nombre es Manuel y lo que vi aquella noche de finados en el viejo y olvidado camposanto a las afueras del pueblo sigue acechándome, susurrando en los rincones más oscuros de mi memoria. Era una tradición, después de la misa, visitar algunas tumbas antiguas de parientes lejanos, de esas que nadie ya recuerda, solo por respeto, por un vago sentido de conexión con los que se fueron. Aquel año, la tradición me llevó a un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, un cementerio donde las lápidas se inclinaban como dientes rotos y la hiedra devoraba los nombres, borrando la existencia. La tarde caía con una lentitud lúgubre, arrastrando consigo los últimos tintes de luz, dejando el camposanto envuelto en sombras crecientes. Un lienzo perfecto para lo espectral. Los grillos comenzaron su coro monótono, un sonido que en cualquier otro lugar podría ser reconfortante, pero allí, en medio de las cruces torcidas y las figuras de ángeles sin rostro, sonaba un requiem constante. Caminé despacio, mis pasos sobre las ocas secas crujían con un eco que parecía multiplicarse, una orquesta de crujidos acompañándome, o quizás algo más, algo siguiendo mi rastro. Sentí una pesadez en el aire, una densidad que no era la de la humedad vespertina, era una opresión, como si miles de ojos invisibles me observaran desde debajo de la tierra, desde las grietas de los mausoleos derruidos. Fue entonces cuando lo vi. A una distancia de unos 30 metros, quizás un poco más, había una figura. Estaba sentado sobre una tumba de mármol negro, una de las más grandes, de esas que denotan alguna riqueza. O quizás una vida muy larga, o ambas cosas. La figura no se movía, permanecía inmóvil como una estatua más en aquel jardín de muerte. Vestía ropas antiguas, un traje oscuro, descolorido por el tiempo o la tierra, no lo sé, y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro, proyectando una sombra impenetrable sobre su cabeza. Era una silueta nítida contra la penumbra. Me detuve. Mi corazón dio un vuelco, escuché. El viento silbaba entre los cipreses, un sonido hueco, fantasmal. Lo observé por lo que pareció una eternidad, quizás fueron solo unos pocos minutos, pero el tiempo se distorsionó, se hizo denso y pesado. El hombre o lo que fuera conversaba solo. Sus labios se movían, pequeños gestos con las manos, como si compartiera confidencias con un compañero invisible. No lograba escuchar palabra alguna, solo un murmullo constante. Un zumbido bajo que el viento parecía llevar y traer a su antojo. Una extraña fascinación me invadió, una mezcla de curiosidad malsana y un terror frío que se extendía por mi espalda, escalando mi cuello, apoderándose de mi mente. ¿Quién era aquel hombre solitario? ¿Qué hacía allí en la quietud de aquel cementerio olvidado, charlando con el aire? Decidí acercarme. Fue un impulso, una estupidez, lo sé ahora. Pero en ese momento, una fuerza extraña me empujó hacia él, hacia el misterio, hacia el horror latente. Di un paso, luego otro. Mis botas resonaban en el silencio, rompiendo la calma sepulcral, anunciando mi presencia. El murmullo del hombre cesó abruptamente.
Levantó ligeramente la cabeza, no lo suficiente para ver su rostro, pero sentí su mirada, una sensación de ser examinado, de ser juzgado por algo antiguo, algo que había visto pasar siglos. Aumenté el paso. La curiosidad superando el miedo, o al menos intentándolo. Cuando estuve a unos 10 pasos de la tumba, el aire se volvió pesado, frío, gélido, como si la misma muerte exhalara sobre mí. El olor a tierra húmeda y a flores marchitas se intensificó, un aroma dulzón y putrefacto. Mi respiración se aceleró. Sentí un escalofrío que me atravesó hasta los huesos, no por el frío exterior, sino por el frío que nacía dentro de mí, un frío de pánico. Estiré la mano, un gesto tonto, para llamar su atención, para decir algo, cualquier cosa. En ese instante, en un parpadeo, la figura desapareció. No se levantó, no se fue caminando, simplemente no estaba. Se desvaneció como el humo en el viento, como una sombra que la luz disipa. La tumba de mármol negro quedó vacía, imponente, silenciosa. Mis ojos buscaron frenéticamente, escudriñando entre las lápidas, detrás de los árboles esqueléticos. En cada rincón oscuro. Nada. Solo la oscuridad, el silencio y el inmenso vacío donde segundos antes había estado aquel hombre misterioso. Un viento helado de esos que calan hasta el alma sopló con fuerza desde los túmulos más antiguos, aquellos que databan de hace cientos de años, cargando consigo el aroma a polvo, a tiempo, a olvido. Era un viento que no venía de ninguna dirección natural, sino que parecía emanar directamente de la tierra, de las tumbas más profundas. Me envolvió, me penetró y sentí un escalofrío de una magnitud que nunca antes había experimentado. Comprendí, aquel no era un hombre vivo. Era una entidad, una sombra, un alma perdida, condenada a vagar, a guardar aquel lugar de reposo eterno o quizás a esperar a alguien, esperar a llevarse a alguien consigo. Corrí, no miré atrás. Mis pulmones ardían, mis piernas dolían, pero el terror me impulsaba. Me hacía volar sobre las lápidas, sobre los senderos cubiertos de maleza, lejos de aquel lugar donde el velo entre los mundos era más delgado que el papel. No me detuve hasta que las luces del pueblo, distantes y cálidas, me parecieron un faro de salvación. Desde entonces no volví a ese cementerio. El recuerdo del hombre sin rostro, del murmullo etéreo, de la desaparición instantánea, permanece. El viento frío aún me visita en las noches solitarias, susurrando la promesa de lo que vi. No estoy seguro de si escapé de la muerte o si simplemente retrasé mi encuentro. El viejo del cementerio aún está allí, lo sé, esperando, y a veces, cuando cierro los ojos, puedo sentir su mirada helada, puedo escuchar su murmullo. Él me vio y no me ha olvidado.